Como cada miércoles, a partir de este momento, FM de las Misiones te invita a disfrutar en compañía de Patricia Couceiro y su espacio exclusivo, Más allá de las palabras, un lugar especial en la radio dedicado a la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. 待っているからそう言い聞かせ、怖くても前に向かってゆく。 Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor. Buenas tardes. Como todos los miércoles, al caer la tarde, nos encontramos nuevamente acá en la radio, en Más allá de las palabras. ¿Y qué nos queda más allá de las palabras? ¿Qué hay antes de las palabras? Para mí, antes de las palabras existe el vacío que nosotros le llamamos el vacío creador. ¿Por qué? Porque en ese vacío, que aparente es vacío y es ausencia de todo, existe todo completamente lo que puede ser creado en potencia. Y entonces, en Más allá de las palabras, hoy vamos a hablar un poco de ese vacío creador, ese vacío que nos predispone para la creación y para poder conectarnos desde otro espacio en donde quizás podemos aprender un poco más de lo sistémico. Y bueno, acá estoy con mi coequiper, mi amiga Silvi. Hola Patri, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a todos. Miércoles fresco, lindo, especial para conversar, para reflexionar, para pasar un buen rato, una hora en Más allá de las palabras. Realmente, yo espero, realmente el miércoles hoy hablaba con mi hijo, hablábamos de lo que es estar todo el día con consultantes, escuchando las demandas, la queja, la ansiedad, y él siempre me dice, ¿no? Uh-huh. Hoy justamente me dijo, mira, uno necesita un espacio distinto en donde conectarse con los amigos y hablar de otras cosas. Y para mí, en medio de la semana, venir a la radio me conecta con eso. Realmente con hablar, distenderme, reírme, hacer chistes. ¿Por qué no? Cambiarme, ver a mi amiga que se pone de punta en blanco para venir al programa. La verdad que es una manera de crear este ambiente tan lindo, tan especial. Y porque es especial, también nos vestimos especiales para esto. Sí, vos me dijiste el otro día, yo honro y te honro viniendo al programa arreglada. Y me quedó y ahora yo también me arreglo para venir. Bueno, pero siempre lo haces, Patricia. Vos también. Bueno, no perdamos tiempo porque hoy
es una noche especial, ya que nuestra invitada es Patricia Couceiro. Y me gustaría primero presentarla, por si es la primera vez la que la escuchás o si ya la conocés, repasar un poco esta hoja de vida, como a Patricia también le gusta mencionar, algunos le dicen currículum, otros hoja de vida, en España le dicen hoja de vida, que tiene que ver con esta incorporación de conocimiento, con este aprendizaje, también con esta búsqueda. Ha realizado terapias alternativas en Constelado en Misiones, trabaja en el diario Primera Edición, en el segmento Sexto Sentido, estudió constelaciones familiares asistidas por caballos en Pacagua, ha estudiado terapeuta Flores de Fage en Londres, ha estudiado psicología transpersonal en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, estudió constelaciones argentina, estudió en Reiki, sistema Usui de sanación natural, estudió Shiatsu, estudió medicina china tradicional, también terapia comunitaria integrativa teresina, ha estudiado constelaciones familiares en el Centro Berger Hellinger en Argentina, vive en Posadas y vino de Buenos Aires. Y esa historia también tiene que ver con lo que es hoy, Patricia. Hoy vamos a conversar con Patricia Couceiro, Patricia Mónica Couceiro. Patricia Mónica, ¿te gusta tu nombre completo? Me gusta mi nombre completo, me identifico mucho. Y lo curioso es que hay gente que me dice Patricia y hay gente que me dice Moni. Hola Moni, ¿cómo andás? Y bueno, con los dos me siento cómoda ahora. Antes era solo con Patricia, pero sí, me siento cómoda con los dos. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Arrancamos con las preguntas. Ay. Recién hacíamos un listado de tu hoja de ruta, hoja de vida, pero ¿cómo definirías a qué te dedicas? Bueno, ahora, en este momento 2021 y hace unos años actualmente, solo estoy haciendo constelaciones. Hablo como una técnica, ¿no? Me fui quedando casi sin tiempo para hacer las otras cosas en cuanto a las atenciones de las personas. Pero bueno, fue como un caminito, el ir transitando, y desembocó en esto, en lo que son las constelaciones, que es lo que agrupa o me define de mejor manera, ¿no? ¿A qué edad comenzaste con esta búsqueda? Oficialmente, digamos, a estudiar hacia afuera, porque creo que comencé, mira, yo siempre me recuerdo cuando era pequeña y tengo estas imágenes guardadas en mi interior, Silvi. Cuando era chica, yo me iba a dormir y le decía a mi mamá, mami, la cabeza me habla, ¿no? Y ella me preguntaba, ¿y qué te dice? Bueno, me cuenta cosas, veo cosas. O sea que yo me doy cuenta que desde pequeña ya tenía un diálogo interno conmigo, ¿no? Un diálogo en imágenes o de preguntas. Y bueno, pobre mi mamá, yo siempre digo, una santa conmigo, porque fui completamente transgresora desde pequeña, porque yo ya veía y sentía y siempre fui muy empática. Tuve un novio allá en la adolescencia, que estudiaba psicología, que me dice, vos sos un conjunto de fenómenos empáticos. Y bueno, de pequeña yo le decía así a mi mamá, la cabeza me habla. Yo podía sentir o ver, o ya tenía intuición. Entonces, ¿qué me decía mi mamá? Y bueno, decirle que no te hable, así podés quedarte dormida. Y realmente yo hacía como se me imaginaba, tenía como una imagen interna, como que yo daba vuelta a algo adentro y quedaba en blanco y podía dormir. Esto me sucedió desde pequeña, hasta que me di cuenta que no a todo el mundo le pasaba y me tenía que callar la boca para no ser la rarita, ¿no? Y bueno, lo fui sintiendo, lo fui dejando de lado, fui siempre estudiando,
observando, siempre me gustó mucho observar la naturaleza, me encantó. Me encantaba, por ejemplo, yo tenía un perro, iba y me compraba un libro de perros. Me acuerdo mi primer libro para adiestrar animales de Pasarini, el ovejero alemán. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, ¿lo conoces? Sí. O cuando el hombre encontró al perro de Konrad Lorenz, una maravilla. Y entonces dije, no me sentía sola, porque siempre fui muy distinta. Y después, cuando terminé el secundario, yo fui a una escuela muy renombrada en Buenos Aires y en una época bien conflictiva. Yo fui al Carlos Pellegrini, a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Caí en esa escuela con una beca. Realmente yo ni sabía dónde era. Me llamaron de la primaria, me dijeron va a ser becada. Resultó ser que eran de las 2 escuelas secundarias más importantes, porque teníamos acceso directo a la facultad. Por la formación, ¿no? Por la formación. Tuve una formación de primera, porque todos nuestros profesores eran profesores de la universidad. Yo también tenía un profesor de filosofía que realmente lo amaba, que él me decía siempre, cuando termines vení, anotate en filosofía y vas a ser ayudante de cátedra. Bueno, mi época fue una época bien difícil porque fue la época de los montoneros, de Perón, Bueno, cuando terminé y me fui a la facultad, el susto de mi vida, porque realmente yo creo que... no sé cómo sobreviví a esa época de la represión. Yo creo que sobreviví porque desaparecí, porque de ahí me fui a vivir al campo. Esa fue, ese fue, no pude ir a la facultad en ese momento. No sé si hubiera soportado, esa época fue muy dura. Muchos de mis amigos, compañeros desaparecidos, y yo creo que me salvé porque me fui a vivir a Madariaga. Estuve mucho tiempo en Gesell, cuando Gesell no es lo que es ahora. ¿Y eso te permitió un contacto más cercano con la naturaleza? Claro, porque estuve mucho tiempo en contacto con los caballos. Y ahí, con este tema de la observación, aprendí muchísimo. Estábamos en una escuela de equitación, íbamos y buscábamos caballos a los puesteros de estancia y les enseñábamos. Wow. Les enseñábamos, porque el caballo, viste que él sabe el caminar y galopar, no sabe trotar. Entonces nosotros, para poder enseñarles saltos y presentarlos en la escuela de equitación, teníamos que enseñarles. Entonces cuando íbamos a elegir los caballos, yo siempre elegía... Me decían, bueno, a ver, elegí. Y los que elegía siempre eran, no, ese no sirve, ese es para el tacho. ¿Y qué es el tacho?, preguntaba yo. Y bueno, los hace Mortadela. Acá en Mar del Plata los llevan al tacho. No, les decía, ese quiero. Y siempre elegía los más locos, los más difíciles. ¿Y conseguías transformarlos? No. Vos no sabés, ahora mirá que estamos... ¿Por qué estoy hablando de esto también? Porque hice una formación, como vos bien dijiste, en Pacagua, que es constelando con caballos. Sí conseguía transformarlos. Quizás porque yo me sentía tan distinta como ellos. Entonces, ¿qué hacía? Les llevaba zanahorias, iba y no los montaba directamente. Iba y ponía una mano encima, los acariciaba. Siempre con mi perro, porque claro, yo me iba 6 meses a Gesell, a Madariaga, y después volvía a casa, y después volvía a ir, ¿no?, con esta gente, y conseguía transformarlos. Y realmente cuando me hacía amiga del caballo, porque lo que después comprobé, esta doma no violenta, yo en ese momento lo hacía como algo natural. Intuitivo, ¿no? Claro, como algo natural. Entonces sí conseguía, me hacía amiga, éramos compinches, por así decir. O sea, yo conseguía lo que todo el mundo conseguía, no desde el autoritarismo, sino porque hacía como una alianza. Entonces, cuando íbamos a competir, que se presentaban los caballos, porque
justamente de eso vivíamos, que era vender los caballos en el Club de los Lagartos, el Highland, en el hípico argentino. Mis caballos siempre eran distintos. ¿Por qué? Porque al no ser autoritaria y hacer una alianza con ellos respondían, no perdían el espíritu. No perdían el brío, no perdían esas ganas, o sea, lo hacían porque íbamos juntos y juntos saltábamos porque era divertido, ¿no? O sea, era ya sistémico, era una alianza. ¿Crees que también se da en los vínculos con las personas esto? Totalmente, totalmente. Después de ahí esta palabra espíritu me quedó resonando. Cuando fui a aprender Tai Chi, el chino siempre nos decía, usted imprímale espíritu al movimiento. Claro, yo ahora digo, no les quebrantaba el espíritu al caballo, pero en ese momento no tenía ni idea, 16, 17 años, porque terminé la escuela un año antes, adelantada siempre. Claro, no tenía ni idea. Y el chino decía, usted cuando hace el movimiento, imprímale el espíritu. Y yo decía, ¿de qué me habla? Y después entendí que es el estar presente, el estar unido, el estar con uno mismo, el estar dándole al movimiento, no solo desde la técnica, sino él decía mano de hierro en guante de terciopelo. O sea, ser muy firme y muy preciso con la técnica del Tai Chi, pero con esto que emana desde dentro. Entonces ahí fui como uniendo el tema de la observación, el tema de estar presente. Ahí fui a estudiar digitopuntura, estudié acupuntura. ¿En qué te aportó eso? Me aportó lo sistémico, ¿sabes, Silvi? Porque cuando yo comienzo a trabajar en constelaciones familiares, en el año 2005-2006, comencé a hacer mis primeros estudios. Si hablan de sistema, yo ya sabía lo que era un sistema. Un sistema es, por ejemplo, cuando estudié medicina tradicional china y me hablaban de los meridianos que están por dentro del cuerpo, por donde fluye la energía, también están en el planeta, los meridianos, en la longitud y la latitud, nos prendieron las luces. Sí, Mira, ahí, es Juan. lo que yo estaba reclamando desde hace 20 minutos. Ahora sí brillamos, ahora sí. Gracias. Ahí está. Gracias, Juan. Me aportó sistema, porque los chinos lo tienen, los meridianos chinos y la medicina tradicional china tienen muy en cuenta el hombre como un sistema integrado, no recortado. Para la medicina tradicional china, cada órgano está asociado a otro, por ejemplo, y van en dupla: pulmón, intestino grueso, vaso, estómago, corazón, intestino delgado, hígado, vesícula biliar, y trabajan juntos. Y cada uno le aporta a la otra dupla algo. Entonces, como un sistema sistémico, armonioso, cuando hay salud es porque el sistema coopera. Entonces, eso me aportó, aprender a vernos completos, como un holograma. Ya lo había desarrollado con la naturaleza, después lo hice con el Tai Chi, después con la medicina tradicional china, y así me fui como armando, ¿no? Fui comprendiendo otra manera de ver las cosas, distintas, no recortadas, no desunidas, ¿no? Integral. Y así, bueno, una cosa me fue llevando al otro. Y llegaste a las constelaciones. Bueno, las constelaciones llegó mucho después, porque cuando estudio medicina tradicional china y acupuntura, yo me sentía incapaz, y además por que al no ser médica, poner una aguja en un cuerpo es mucha responsabilidad. Entonces lo hice con la digitopuntura, pero eso me llevó a las flores de Bach. Las flores de Bach también nos hablan de lo energético, algo que también trabajamos en constelaciones. Por eso te digo, mirá cómo se fue armando.
Claro, se fue armando. Nosotros en Constelaciones trabajamos con el campo, con la medicina cuántica, con lo vibracional, y esto yo lo aprendí con las flores, porque ¿qué es lo que sana? ¿Cómo uno puede tomar una flor y se armoniza un estado emocional? Bueno, se armoniza porque la flor, yo estudié con un médico, médico psiquiatra, Daniel Koifman, pionero. Y yo le decía, pero a ver, Daniel, yo no entiendo cómo es que trabajamos con las flores, porque si uno analiza el frasco de las flores de Bach, o de las de Misiones, o de las flores del mundo, porque ahora cada país tiene sus florales, solo sale agua y el conservante que le ponemos. Y él me decía, actúa a nivel vibracional. ¿Cómo es eso? Él me decía, la margarita nace para ser margarita y no cambia de opinión a mitad de camino. Y ahí, claro, y tiene un registro interno de lo que es. Y eso es lo que nosotros tomamos, como si tomáramos la esencia de la flor. Entonces, como la flor es y vibra con lo que es, acorde a lo que es, y tiene un patrón ordenado, ordena nuestra emoción que está desalineada y se desalinea por los pensamientos. Entonces, fíjate vos cómo yo fui construyendo sin saber cómo después todo esto se reunió en las constelaciones. Pero antes de hacer constelaciones, bueno, hice Reiki también, soy maestra de Reiki, pero estuve estudiando astrología. Nada que ver con los planetas, los signos, los símbolos. Y viene una amiga y me dice, ¿sabes algo de las constelaciones familiares? Sí, me imagino que debe ser las constelaciones. Me dice, no, nada que ver. Yo entré a las constelaciones familiares porque estaba estudiando astrología y pensé que tenía algo que ver con la astrología y no. Nada que ver. Bueno, para aquellos que están escuchando por primera vez a Patricia Couceiro, quien es la conductora de este programa, que todos los miércoles tenemos encuentros realmente interesantes y hablamos de tantas cuestiones, hoy la entrevistamos. Y para aquellos que escuchan por primera vez, me gustaría que le cuentes, después de la primera canción, el primer tema que vamos a escuchar, ¿qué son las constelaciones? ¿Qué nos aportan? ¿Para qué sirven cuando hablamos de constelaciones familiares? Lend a helping hand. We are the world.
USA for Africa fue el nombre bajo el cual 45 conocidos artistas, principalmente estadounidenses, como Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, se reunieron para grabar esta canción, We Are the World. La verdad que busqué, hay un montón de versiones, pero siempre está la original. Y me conmueve porque justamente hablando de constelaciones y hablando de lo sistémico, fíjate vos lo que dice, 1985, Silvi, la letra dice, viene el tiempo cuando nos dirigimos a una cierta llamada, cuando el mundo debe unirse como uno. Hay gente muriendo y es tiempo de darle una mano a la vida, el mejor regalo de todos. No podemos seguir pretendiendo día a día que alguien, alguna vez, se hará algún cambio. Somos parte de una grande familia. 1985, actual. Sí, qué mensaje. Bueno, acá Lidia Esther Maidana, siempre es un placer escuchar a Patricia. Hermoso tema musical, dice Lidia. Fabiana Fili, excelente tema musical para acompañarla. Silvia y Patricia, abrazo grande. Algunos de los mensajes, si tenés ganas de mandarnos un mensaje, nos podés ver y escuchar a través del Facebook. Acordate que nos encontrás como FM 89.3 Santa María de las Misiones. También podés seguir a Patricia Couceiro en su Instagram. También estamos en vivo desde allí y hay mucha gente conectada. Acá está, hermoso Marcela Ferreira, hermoso escucharte, Patricia. A ver, cuenta lo que son las constelaciones, contá, ahora entiendo, contá lo que son las constelaciones, muchos no lo saben, ahora vamos. Sí, ahora justamente en eso quedamos antes de esta canción que te proponíamos. ¿Qué son las constelaciones? ¿En qué nos aportan? ¿Para qué me serviría a mí incursionar o constelar? ¿Se llaman constelaciones familiares? Se llaman constelaciones familiares. Un poquitito hablábamos cuando estaban escuchando el tema, es ¿por qué hicimos esta introducción con Silvi? Porque es increíble cómo no sé si me encontraron o yo las encontré a las constelaciones, pero con este pensamiento ordenado en donde las constelaciones reúne todo esto que yo lo tengo como camino de vida. ¿Por qué? Las constelaciones es una herramienta sistémica. ¿Por qué es sistémico? Sistémico porque trabaja con todo nuestro sistema familiar, padre, madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, lo que nosotros llamamos los ancestros. Trabaja con los sistemas. Nuestro cuerpo es un sistema integrado. Entonces, no solamente con los padres y el sistema de origen, o con nuestro cuerpo como un sistema integrado, por eso cité lo de la medicina tradicional china, de ahí yo comprendí lo sistémico. También trabaja con el sistema que nosotros generamos, venimos de papá y mamá y generamos un sistema con la pareja, con el marido, con el esposo, con el que tenemos hijos. Entonces, sistema de origen, el sistema que generamos, los hijos traen nietos. Esto es sistémico. Trabaja con nuestro sistema familiar, el de origen, el que pudimos generar cuando dejamos a papá y a mamá, y es una herramienta. ¿Por qué? Porque no es un método terapéutico como lo puede ser otras terapias como la psicológica, como la psicología, el psicoanálisis, el counseling, todo lo que sea trabajar con la salud, el psiquiatra, el médico. No, esto va por otro camino. ¿Y cómo funciona? Si va por otro camino, ¿por qué camino va las constelaciones familiares? Va por lo fenomenológico, porque nosotros sentimos en nuestro cuerpo qué es lo que pasa, ¿no? O sea, va por el camino de ordenar. Hellinger, el creador de este sistema, dice, primero el orden y luego el amor fluye. Para entender un poquitito el pensamiento hellingeriano. Hellinger, él fue sacerdote, él fue misionero, fue a misionar al sur de África, ahí encontró
crearon una escuela y se empapó de la idiosincrasia sistémica de la gente del sur de África. ¿Por qué? Porque ellos siguen en contacto en su ideología, en su saber, siguen en contacto con la naturaleza, no están desprendidos del todo, no viene por un lado la familia, por el otro lado la naturaleza, ellos viven en un sistema completamente integrado. Entonces él ahí comprendió lo que es sistémico y a su regreso a su país de origen, él regresó cuando uno de sus compañeros le pregunta, ¿qué es más importante para vos? ¿La técnica, la teoría o las personas? Y él dijo las personas y volvió y comenzó a estudiar psicología. De ahí se fue a América, estudió Gestalt, hay una terapia primal de Janov, que es con un libro muy interesante que es El grito primal, estudió psicología, psicopedagogía, trabajó con lo sistémico, con el psicodrama, y ahí se dio cuenta que cuando él trabajaba con representantes para ordenar o para configurar el sistema familiar, las personas sentían en su cuerpo una información que, si bien el que estaba representando al padre, a la madre o al hijo del otro no conocía la historia familiar de quien lo estaba representando, pero sentía en su cuerpo algo y bajaba una información que no tenía, ¿no? Entonces, el que estaba constelando, de quien se abría ese psicodrama o esa representación, miraba y decía, tal cual, ¿cómo esa persona puede pararse como mi papá, hablar como mi papá? Este es un fenómeno. Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? Por eso digo, no tiene nada que ver con, es una herramienta sistémica que nos contextualiza en el sistema familiar y nos dice que cada uno de nosotros no estamos desprendidos del sistema familiar y que cargamos con los dones, con las heridas, con las deudas, con lo no resuelto de nuestros anteriores. Pero bien, vamos al fenómeno de cómo puede ser que una persona sienta en su cuerpo o cómo baje la información de alguien que no conoce. Yo tenía un instructor que él decía, esto no viene de Sirio, está en el cuerpo, ¿dónde lo sentís? Y a mí me salvó en el estudio, descubrí un libro de Rupert Sheldrake que nos habla de los campos morfogenéticos. Rupert Sheldrake es un biólogo que investigó mucho con animales y dice que la información se pasa no solamente a nivel celular y biológico, sino que también a nivel energético. Y todo lo que él estuvo investigando con los animales, como era muy amigo de Hellinger, en sus charlas dieron el marco teórico conceptual para que nosotros podamos entender cómo la información, a pesar de que no es vista, queda grabada en nuestro ADN, en nuestra memoria celular, en nuestra memoria energética, y con el solo hecho de preguntar o ponerse a disposición o abrir un espacio, esa información baja. Vos sabés que hoy en día la epigenética, que es una rama de la medicina, está trabajando con toda la información que queda registrada en nuestro ADN de las emociones que sintieron nuestros ancestros. Ancestros, llámense abuelos, bisabuelos, si fueron inmigrantes, si tuvieron dolor, si tuvieron miedo, si tuvieron fobias, si tuvieron esto de estar encerrados, que les faltaba hambre, les faltó comida, sintieron hambre. ¿Y eso se va transmitiendo? Y se va transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, para nosotros, los consteladores, los celíacos, puede ser, hablemos de una hipótesis, puede ser que atrás algún ancestro le haya faltado alimento,
le haya faltado el grano, se vio privado de ese grano de poder comer. Entonces, lo que una generación calla, lo que no se pudo hablar, lo que se padeció en la guerra, la otra lo lleva en el cuerpo, ¿no? Esto ya una psicoanalista, François Dolto, decía, trabajaba con los ancestros, trabajó con los niños de posguerra, y esbozó esto: lo que una generación calla, la otra lo lleva en el cuerpo. Entonces eso también lo toman las constelaciones, de cómo todo lo que está en nuestro sistema familiar nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque nos abre espacio, nos abre camino, nos abre un nuevo rumbo, ¿no? O sea, nos puede sacar de la repetición inconsciente. No sé si vamos claro, si hay preguntas. Lo consulto desde mi desconocimiento y voy como siguiendo un poco este relato. A partir de este conocimiento, supongamos, yo te pido que hagamos una constelación familiar, ¿correcto? Bien. ¿Hay un descubrimiento personal? ¿Lo descubrís vos? ¿Lo descubro yo? Y a partir de ese descubrimiento, porque imagino, y por lo que contabas, hay cuestiones maravillosas, felices, y hay otras cuestiones que traigo de mis ancestros dolorosas. ¿Qué hago con todo esto? ¿Te lo preguntan? Bueno, mira, primero quiero aclarar, hay dos tipos de constelaciones. Una constelación se puede hacer a nivel grupal. Bien. Que es de estas de las que estaba hablando, en donde se utilizan representantes para configurar el sistema familiar, y el representante en su cuerpo, como un fenómeno, valga la redundancia, fenomenológico. ¿Por qué fenomenológico? Porque se encuentra en el cuerpo, se siente, la persona llora o adopta, se friega las manos, adopta la postura, es impresionante. Sí, me gustaría verlo. Tenés que venir un día. Sí. Esto es a nivel grupal, ¿sí? En donde se utilizan como representantes del sistema familiar de la persona que quiere abrir su constelación a las personas que están trabajando en el grupo. Bien. Eso es un tipo de constelación. Sí. Hay otra constelación que es individual. En las constelaciones individuales está el constelador, el que facilita la constelación, y la persona que viene a trabajar. Bien. El constelador no interpreta. El constelador tiene que trabajar sin miedo, sin intención, sin juzgar y con amor, que es bien difícil. Esto constelar es un arte, nos lleva años. Yo estoy desde el 2005 que me puse en contacto con esta técnica, con esta herramienta, trabajando, comprendiendo cómo trabajar sin juzgar a ese sistema, sin decir, pero pasó tal cosa, pero esta persona mató, pero esta persona juzgó. Poder integrar, y ahí opera lo sistémico. En un sistema todos pertenecen. Bien. ¿No? No es que a partir de este conocimiento tenés que apartarte, no. No. Entonces, esto que vos me preguntabas, el constelador no interpreta, configura o se despliega el sistema familiar de la persona que viene a trabajar y mira a todos por igual. ¿Cómo viene la información? ¿Dónde mira la persona? ¿A quién mira? ¿Mira más a papá? ¿Mira más a mamá? ¿Mira mamá y papá queda excluido? ¿Por qué quedó excluido? ¿Qué tenía papá atrás? ¿Venían de la guerra, de posguerra? Quedó con una lealtad hacia su madre, la abuela, por ejemplo, de la persona que está constelando, y no pudo mirar a su mujer. Perdieron un hijo. ¿Dónde mira? ¿Dónde mira la persona que viene a constelar? ¿A quién mira más? ¿A quién mira menos? Mira a la abuela. Cuando mira hacia el lado de la abuela materna, se larga a llorar. Dice, no sé por qué me viene esta emoción, no sé por qué siento esta angustia. Bueno, hablemos de la abuela. La abuela vino de España, vino de Polonia, tuvo que dejar a su mamá.
carga con el dolor. El que viene carga con ese dolor. Necesariamente tenemos que conocer la historia porque a veces no hay mucho diálogo en la familia. Por ahí tenemos cuestiones que sabemos y otras que no sabemos de nuestros abuelos. ¿Sirve igual? ¿Se da Por la supuesto. situación? Hellinger decía, menos es más. Yo me acuerdo, ¿no? Ya al final, Hellinger desencarnó el del 2019 y en su última etapa no hablaba, solo observaba, y a veces sus constelaciones eran solo con una frase, ¿no? Yo decía, Dios, qué maestría. Y él siempre decía, menos es más. Diga el motivo de por qué usted quiere constelar en una frase pequeña, corta. Y si se extendía, decía, no puedo constelar con usted. Ya es mucha información. Por ejemplo, ¿qué palabra? Quiero ver a mi mamá. O, por ejemplo, quiero ver la relación con mi mamá. O siento un vacío familiar. O, por ejemplo, no miro a mis hijos. Hay uno de mis hijos al que no miro, por ejemplo. Tengo otra falta de emoción, de sentimientos. También. Hacia atrás. Hacia atrás. Sí, puede ser. Se puede dar también, ¿no? Sí, no tengo registro de mi sistema familiar. O no tengo sentimientos. O no tengo emoción hacia mis padres. Me siento desconectada, ¿no? Y bueno, y ahí comenzamos el trabajo. A mí siempre me gusta muchísimo comenzar por papá y mamá, porque es el origen, ¿no? O sea, la vida nos es dada, si bien nos viene de lejos, nos viene con los abuelos, bisabuelos, desemboca en los padres y de los padres nos es dada, nos viene de lejos, pero nosotros el primer registro que tenemos es de los padres. Y si no tenemos registro de mamá, quizás porque nos dejó al cuidado de la abuela, ahí ya tenemos algo para ordenar, por ejemplo, ¿no? Porque mamá, ¿quién me llevó en el vientre? Mamá. La abuela puede ser que nos haya cuidado. Acá se usa mucho, yo veo mucho en los consultantes, mi abuela es mi mamá, dicen. Porque mi mamá trabajaba todo el día y me dejaba el cuidado de la abuela. No, la madre es la madre, porque la madre te llevó en el vientre durante 9 meses y vos escuchaste el latido de su corazón. Entonces, gracias mamá por la vida y gracias a la abuela porque me cuidó mientras vos no podías. Por ejemplo, este tipo de cosas trabaja las personas adoptadas, ¿no? Acá tengo una frase, alguna pregunta que dice, ¿todos deberíamos hacer constelación al menos una vez? Yo digo, no todos pueden constelar, no todos quieren constelar, ¿no? La constelación, ¿cómo viene? Me quedo con esto que, ¿cómo viene la información? Sí. La información llega. Si uno viene a constelar, vos preguntaste, y no tiene toda la información, no importa, porque no llega. No llega a través de una emoción, no llega a través de por qué miro más el sistema del paterno que el materno. Y ahí la persona, ¿cómo llega? Comienza a recordar qué pasaba, cómo era la abuela, comienza a comprender por qué la abuela era triste, por qué la abuela era fría. Entonces, la abuela era fría, no nos daba amor. ¿Y qué nacionalidad tenía? Polaca, por supuesto, porque el polaco fue desterrado, se tuvo que ir de su país, tuvo mucho dolor, pasó hambre y cuando vino acá, que somos un crisol de razas, ¿qué era? ¿Se asentó en la emoción? No, se asentó en el trabajo, en el salir adelante. Tuvo que hacer a un lado la emoción para poder sobrevivir. ¿Cómo no iba a ser dura, fría esa abuela? Y ahí la persona comienza a comprender, las constelaciones se nos revela a modo de comprensiones. Bien, de comprensiones, de imágenes que la persona tiene, siente, comprende y reconcilia, ¿sí? Sí. Entonces, ¿todos deberíamos de constelar alguna vez en la vida? No lo sé, hay gente que no le llama la atención la constelación, pero hay gente que sí le llama la atención. A mí, 2 cosas. Me llama la atención y me da mucho temor.
Claro. ¿Les puede pasar, o te ha pasado, te han dicho? Sí, muchas personas vienen con mucho miedo, con mucha ansiedad, pero a ver, el constelador no interpreta, nosotros no podemos interpretar, solamente desplegamos. Bueno, el temor a enfrentarnos quizás a cuestiones dolorosas, a Bueno. emocionarnos demasiado, quizás porque queremos controlar absolutamente todo, Claro, ¿no? claro. El tema es esto, cuando uno quiere controlar y hay espacios que no quiere ver, lugares, situaciones que se guardaron en silencio en las familias, pero siempre hay uno que viene, que es el que reconcilia y el que trae toda la información familiar. Hay uno que siempre es el que sabe qué le pasaba a mamá, qué le pasaba a papá, por qué tenían esa actitud, por qué no se miraban entre ellos, o por qué solamente se miraban entre ellos y no miraban a sus propios sistemas, o no miraban a los hijos. Siempre hay alguien que viene y que guarda en su inconsciente toda la historia familiar. Entonces, al ir desplegándose la constelación, el que abre su constelación va a ver hasta dónde puede, hasta dónde quiere, hasta dónde su emoción, su psiquis le permite, ¿no? Por supuesto que a mí, cuando viene alguien a constelar, me gusta mucho trabajar. Yo tengo médicos que me recomiendan, me derivan, psicólogos que me derivan, psiquiatras. Hablabas de médicos. Y cuando arrancabas a explicar lo que son las constelaciones, lo que viven nuestros ancestros, lo padecemos muchas veces de manera física. Por supuesto, el miedo, problemas, se transforman en enfermedades. Y lo que uno calla, el cuerpo lo manifiesta. Así es. Entonces, si en una generación no se pudo hablar, seguramente tu cuerpo lo va a manifestar. O si hay enfermedades heredadas o repeticiones, ¿no? En la familia. Entonces, como por ejemplo, repeticiones, ¿a qué te referís? Repeticiones, suicidios, por ejemplo, ¿no? Infidelidades, separaciones. Pobreza me refiero a perder dinero, ¿no? Lealtades, si los padres no pudieron ser exitosos, o si les costó mucho estudiar, que el hijo le diga: yo no voy a ser más exitoso que ustedes, ¿no? Estos son fidelidades y lealtades ocultas, ¿no? Y una cosa que me quedó en el tintero por decir: a mí me gusta mucho trabajar en equipo, ¿no? O sea, el constelador no debería abrir una constelación si no le pregunta a la persona si está en tratamiento médico, si está en tratamiento psicológico, si está tomando medicación, porque ¿qué pasa con la constelación? Nos enfrenta a un principio de realidad que quizás, seguramente, nos va a mover y nos va a reordenar. Por supuesto que el que viene a constelar tiene una base, una estructura como para poder abrir su trabajo, pero siempre es bueno que el constelador no solamente trabaje en equipo con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el terapeuta, con el counseling, que también derivan mucho, sino que le pregunte si está tomando medicación, ¿no? De cualquier manera, uno al hacer las primeras preguntas se va dando cuenta, pero realmente es una herramienta que acorta tiempos, ¿no? Y nos lleva a comprensiones que después, como me dijo el otro día una persona, una médica que está
trabajando y estudiando constelaciones, vino a un taller en casa y me dice, ¿y qué haces con esto? Porque fue muy duro. ¿La largás así nomás y la dejás ir? Le digo, no. Ella se quedó después en el grupo, estuvimos charlando, le dije que no pierda el contacto, yo la llamo para ver cómo sigue, ¿no? Hay que hacer un acompañamiento. Sí, sí. Bueno, mensaje de Roxana Toraglio, dice, qué fuerte, yo participé en 2 oportunidades en un grupo con Patricia, tan sanadoras oportunidades. Tan sanadoras, y Roxana en el break desapareció. ¿Sí? Se dice, me voy y desapareció. Sí, es fuerte, Sí. es fuerte. Hay que estar preparado. Por eso yo le digo a las personas, generalmente, vengan y hagan una constelación individual, ¿no? Pónganse en contacto con esto que nos va llegando, con la información que nos llega de una forma no concreta. Bien. Nos llegan al cuerpo a modo de síntoma. Les digo, vengan a una individual, abran su sistema, hagamos el genograma y después pueden ir a una grupal. Y como explicabas, no es mágico, no es algo mágico. No es mágico, No. es un proceso. Exactamente. Es un proceso, no hay nada mágico. La vida nos pone para que tomemos contacto con el proceso. Acá hay alguien en el Instagram que está diciendo, Marcela Ferreira, para mí comenzar a constelar fue un salto cuántico en mi vida. Claro, porque la constelación nos habla de lo vibracional, nos habla de lo energético, nos pone en contacto con... yo siempre digo, el salto cuántico es cuando pasamos de la física de Newton, lo newtoniano, a lo cuántico, a la física cuántica, ¿sí? Y bueno, no sé, hay otro tema muy lindo que yo puse, traje como para que podamos escucharlo, Bien. pero no sé, a ver. Bueno, vamos a escuchar un tema. Y la pregunta, ya que nos queda un ratito, es, ¿te quedó algo por decir, algo que contar, que no te pregunté, que no han consultado? Me lo contás después de este tema. Perfecto. Allo
Bueno, antes que me responda esta pregunta, si le quedó algo en el tintero, porque siempre queda algo que no preguntamos, que no indagamos, te recuerdo que Patricia es terapeuta y máster en constelaciones familiares y va a dictar en Posadas el taller Herramientas Sistémicas para la Vida Diaria. Es una oportunidad única para que puedas mejorar tu calidad de vida porque vas a aprender herramientas que te permitirán conocerte mejor, fortalecer tu interior y de esa forma mejorar tu relación con el entorno. Herramientas Sistémicas para la Vida Diaria es este taller de 4 encuentros presenciales de 3 horas cada uno, basados en los principios básicos de las constelaciones familiares. Es un poco la introducción, la que dimos hoy, ¿no? Exactamente. Aplicados a la vida cotidiana como una herramienta sistémica de orden y equilibrio en nuestras vidas. Con un lenguaje sencillo, no tenés que ser un experto, con teoría y ejercicios prácticos, este taller se transforma en una herramienta sistémica para aportarnos una orientación clara en las relaciones familiares que forman parte de toda nuestra vida. Los órdenes del amor, módulo 1. Fuerzas sistémicas en las constelaciones familiares, orden, inclusión, equilibrio. Módulo 2, genograma. Padres e hijos, jerarquía, pertenencia, fidelidades, conciencia individual y familiar. Algo adelantaste hace un ratito. Módulo 3, pareja, bases sistémicas, tomar a la madre, pilares de la pareja, orden sistémico en parejas ensambladas. Y módulo 4, los órdenes de la ayuda, equilibrio entre el dar y el recibir. O sea, como conclusión, después que hemos acomodado todo, estamos preparados para dar y recibir, ¿no? Exactamente. Si me quedó algo en el tintero, mira, Hellinger dice, primero el orden y luego el amor fluye. Ahí yo traje algo para leer. ¿Querés leerlo, Silvia? Dale. Es muy cortito. Es breve, pero cuántas cosas que dice. Si el amor fuera el agua sin la vasija, se desparrama. La vasija contiene el agua. El orden contiene al amor. El amor solo puede crecer y prosperar en el marco de un orden. Primero el orden, luego el amor fluye. Bert Hellinger. Bien, eso es lo que había quedado en el tintero, porque él es muy preciso. Esto es una técnica muy precisa en el orden de las relaciones, ¿no? Él, al observar la naturaleza, se dio cuenta que hay leyes en la naturaleza. Si uno sigue esas leyes, goza de salud y está bien plantado en la vida. Esas mismas leyes rigen los sistemas familiares. Entonces él dice, si hay un orden y si uno está en su propio lugar, en su propio lugar en el sistema, tiene toda la fuerza de los padres y ancestros atrás y ocupa su lugar. ¿Qué es? Primer hijo, segundo hijo, ocupa el lugar de hijo, no ocupa el lugar del padre, no ocupa el lugar del abuelo. Entonces ahí uno encuentra la plena fuerza. Entonces, se trabaja muchísimo con las relaciones y con encontrar el orden en el sistema familiar. Los pasos a seguir, bueno, ¿quién llega a una constelación? La gente que llega a la constelación, por lo menos a mi gabinete, llegan siempre derivados por médicos, por psicólogos, para ordenar el sistema familiar, para ver algo que no se ve, para tener alguna comprensión y después seguir acomodándolo en la terapia ya preexistente. Silvi me preguntaba en la pausa. Ay, te pregunté tantas cosas. Sí o sí hay que ir con un psicólogo. Después, a mí me gusta cuando las personas tienen un método y un proceso terapéutico en donde la constelación le ayuda a ordenar, le ayuda a ver, le ayuda a comprender y después no queda descolgado, ¿no? Bien. Sigue con un proceso de ordenamiento. Hay personas que vienen y no necesitan. Ah, bien. Pero generalmente, ¿qué pasa cuando se nos mueve algo en nuestro sistema? Hellinger decía, usted ahora
recibió un impulso del orden amoroso. ¿Qué quiere decir esto? Uno a veces tiene una imagen o una idea de lo que es, y cuando viene a constelar se ordena y se agrupa de otra manera. Entonces él siempre dice, usted ahora espere y deje que este orden del orden amoroso se instale en su vida. Bien. Uno puede constelar, ¿cuántas veces puede constelar? Al principio Hellinger decía constela una vez en toda la vida, después dijo, bueno, uno puede constelar una vez cada año, después dijo constele cada 6 meses y después dijo constele cada vez que quiera. Ahora bien, hay que tener un criterio, uno no puede constelar todas las semanas, hay que darle un tiempo y un proceso y un orden y un tiempo al inconsciente para que se vuelva a reestructurar. Sí, ya lo creo. Bueno, el teléfono que estaban preguntando por acá para contactarse con Patricia, 3764, celular de Posadas, 82 90 15. Bien, lo que yo quiero decir es que esto no es una formación lleva años y mucho estudio. Yo he leído mucho aparte de las formaciones que hice. Esto está hecho a modo de autoconocimiento, para que cuando nosotros nos damos cuenta qué es un sistema, qué son las herramientas sistémicas, las podamos llevar a nuestra vida, ¿no? A nuestro cotidiano. Así es. ¿Para qué? Para ordenar, para que las relaciones tengan un mejor orden, fluyan. Bueno, justamente la introducción de la propuesta de este taller es una oportunidad para que puedas mejorar tu calidad de vida, aprender herramientas que te permitan conocerte mejor. Creo que a partir del autoconocimiento, de fortalecer nuestro interior, van a mejorar las relaciones con nuestro entorno. Realmente yo les decía, a mí me gusta mucho más en este momento enseñar que atender. ¿Por qué? Porque cuando uno enseña, la persona va comprendiendo y va tratando de mejorarse, le va dando una continuidad y va queriendo producir cambios. Yo les quiero recomendar 2 o 3 películas para que ustedes puedan entender lo que son las constelaciones familiares. Hay una muy conocida que es Coco. De Coco, Disney, de Disney. Sí. Ahí trabaja con los ancestros, ahí uno de las últimas escenas donde el nieto le trae la imagen, una fotografía en donde faltaba un pedazo y la abuela saca de su mesa de luz a su papá que había recortado y lo pone en la foto y están todos completos. Eso es una película para poder entender las constelaciones familiares. Otra película de Disney, Valiente. Ahí se pueden ver las implicancias de madre e hija, en donde la madre, que es la reina, le quiere decir a la hija qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, cómo eso sería una lealtad, por ejemplo, ¿no? Familiar. Y la hija, que es valiente, quiere vestirse distinto, no sé, andar a caballo, tirar con el arco y la flecha, me hace acordar a mí, ¿no? Sí. Siempre todo la oveja negra. Otro, por ejemplo, de una serie en Netflix, Recuerdos de Juventud. Es una serie coreana que habla mucho de las relaciones entre padres e hijos. Todo esto, en las constelaciones, ayuda en ordenar estos sistemas o estas lealtades o esto de que, por ejemplo, un hijo no quiere hacer o ser como se hizo atrás, ¿no? Bueno, El Rey León, no sé. Y algún libro, no es de constelaciones, es un libro que habla del campo, se llama El Gran Campo de John James. Nos habla de cómo caemos o cómo nos deviene un pensamiento sistémico. Nos habla de las distintas religiones, de la Vedanta, nos habla del yin y el yang, nos habla del cuarto camino, nos habla del cuarto cerebro, nos habla de cómo se va tejiendo lo cuántico,
cómo entramos en un pensamiento cuántico. ¿Por qué digo este libro? Porque para poder entender y no quedarnos solo con el fenómeno, ¿no?, de las constelaciones. Sí, sí. Bueno, habría muchísimo más para hablar, pero creo que ya estamos un poco excedidos en tiempo. Bueno, para aquellos que escucharon una parte y quieren volver a escuchar este programa, lo pueden hacer el domingo a las 10 de la mañana por Santa María de las Misiones, por aquí, por 89.3. O bien, este programa lo encontrás en el canal de YouTube de la radio. Queda grabado. Y también Patri, desde su Instagram, guarda. Lo guardo también. Exactamente el programa que estuvimos haciendo en vivo hoy miércoles, como todos los miércoles, a partir de las 20, con Patricia Couceiro como invitada hoy, pero conductora todos los miércoles aquí por Santa María de las Misiones. Ha sido un placer. Gracias, Silvi, gracias, Juan, gracias, Vivi también, que hace los flyers para este programa. Un gran agradecimiento al equipo de Primera Edición y de FM 89.3 Santa María de las Misiones, y nos encontramos nuevamente el miércoles a partir de las 20. Hasta entonces. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento.